El partido como organización política del Estado. En el siguiente video mostraremos 5 temas principales. El número 1 vendrá conformado de qué es un partido, para qué sirve un partido y por qué existe un partido. En segundo tema, principios rectores de la lucha por la creación de un partido según Lenin. En tercer tema, Partido Socialdemócrata, Partido de los Bolcheviques y Partido de los Mencheviques. En cuarto tema, Partido Democrático Constitucional y en quinto tema, Partido Comunista de la Unión Para Soviética. iniciar con el tema, el partido como organización política del Estado, primero tenemos que definir qué es un partido político. Según el INE, los partidos políticos son grupos de ciudadanas y ciudadanos que comparten una ideología política y la promueven. Así impulsan la participación en la vida democrática. Los partidos congregan a la sociedad en distintos grupos que, una vez que la ciudadanía vota en las elecciones, nos representan. Posteriormente, hay que darle respuesta a 2 preguntas. La primera, ¿por qué existe un partido? En el marco del desarrollo democrático, los partidos políticos aparecen como una consecuencia natural de la modernización social y de las necesidades funcionales del sistema político. Debido a la expansión territorial de los estados y la manifestación de las sociedades, crea la necesidad de un mediador entre los ciudadanos y el gobierno, que permita la expresión de las exigencias de los ciudadanos para que sean realizadas por el gobierno. Los partidos políticos se convierten en este mediador, es decir, que no puede existir democracia si no existen los partidos políticos. Y la segunda pregunta a responder es ¿para qué sirve un partido? Primero sirve para canalizar y transmitir los intereses y demandas de la población para que sean consideradas en la toma de decisión gubernamental. Y como segunda función por la que sirve un partido es para posibilitar la participación de la población en el proceso político por medio de la elección de los representantes populares que ejercen el poder político. Principios rectores de la lucha por la creación de un partido. Según Lenin, este proceso de Lenin para la creación de un partido surge en los años de 1896 a 1917. Para comenzar, en el año de 1896 se crea el primer proyecto de programa del Partido Socialdemócrata. En este primer proyecto se observa que el principal obstáculo es la lucha de la clase obrera por su emancipación debido al gobierno autocrático absoluto, lo que implica que la clase obrera necesariamente cree una lucha en contra del gobierno absolutista. Para ello, el Partido Socialdemócrata de Rusia reclama la convocatoria de una asamblea representativa de todos los sectores campesinos, integrada por los representantes que eligieron todos los ciudadanos, esto con el fin de elaborar una constitución. A finales del año de 1899, cuando Lenin terminaba su destierro en Siberia y se acercaba el momento de su vuelta a la Rusia europea, Lenin resumió su pensamiento político en una serie de artículos que no fueron publicados hasta el año de 1925. Como otro punto, se creó un nuevo proyecto de programa del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, escrito en los meses de enero y febrero de 1902, en donde estaba surgiendo la reorganización del partido, y Lenin pide que se cree una asamblea legislativa compuesta por los representantes populares que fueron elegidos por todos los ciudadanos del Imperio ruso que ya habían cumplido los 21 años. En junio de 1905, observado desde Suiza, había señales de un próximo estallido revolucionario en Rusia, en el que participaría la burguesía liberal pidiendo una transformación política similar a la de los otros países europeos, por lo que Lenin recordó que en su partido se incluía un programa que pedía la creación de una asamblea constituyente.
en donde suponía el derrocamiento de la autocracia, la instauración de la República Democrática y el gobierno del pueblo por sí mismo. Una vez vencida la revolución de noviembre a diciembre de 1905, Lenin siguió pensando en la necesidad de mantener la consigna de la constituyente, por lo que afirma que el partido debe aconsejar a los comités campesinos a apoderarse de las tierras y disponer de ellas hasta la Asamblea Constituyente. En octubre de 1907, lo dispuesto en el segundo Congreso del Partido sobre la participación de la Duma del Estado, Lenin insistió que el proletariado del día 29, él explica que es imposible conquistar la libertad política por medio del Parlamento, mientras el poder sea efectuado por el gobierno del zar, por lo que le explica al pueblo que es inevitable que no haya una lucha de masas, es decir, que la clase obrera no luche contra la armada del absolutismo. Esto con el fin de conseguir una victoria que consolide una asamblea constituyente. Sin embargo, Lenin tiene que estar refugiado en el año de 1908 en Suiza tras el fracaso de la revolución en Rusia. Pero durante este proceso, Lenin se muestra desengañado de la posible eficacia de una constituyente, dado que el zar había disuelto las dos primeras dumas y los políticos burgueses se habían sometido al gobierno de Stolpin. Sin embargo, después, en el año de 1917, surgió la caída del zarismo en el mes de febrero, por lo que Lenin pudo volver a Rusia y llegó a Petrogrado el 3 de abril. Durante su retorno, fue como un acontecimiento importante para el partido y para la revolución. El 4 de abril intervino con sus célebres tesis de abril, que desarrollan su genial programa de lucha para pasar de la revolución burguesa democrática a la revolución socialista bajo la consigna todo el poder a los soviets. 6 meses después, bajo su liderazgo, el partido bolchevique ganó partidarios a ritmo acelerado hacia el otoño de 1917, sentando las bases para la Revolución de Octubre. Poco después, en 1922, se constituyó oficialmente un estado denominado la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, más conocida como la URSS, pero no fue hasta febrero de 1924 que fue reconocida oficialmente por las potencias de Gran Bretaña, Francia e Italia. En los años del siglo XIX y los comienzos del XX, cuando surgieron las corrientes de oposición que dieron lugar a la formación de dos partidos políticos, que más influencia ejercieron en el movimiento revolucionario. El primero lo podemos encontrar como el Partido Social Revolucionario, SR o SRita. Fue una gran influencia entre los campesinos, fundado en el año de 1901. Este recogía la tradición del populismo, especialmente en lo que hace referencia a la defensa de los campesinos como clase revolucionaria. Propugnaba la necesidad de destruir el zarismo y de instaurar una sociedad colectiva y de base rural. Y por otro encontramos al segundo, que fue fundado por Pleganov en el año de 1898, que fue el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, de tendencia marxista y afiliado a la Segunda Internacional. Entre sus miembros destacados encontramos a Vladimir Ilich Ulyanov, o más bien conocido como Lenin, que fue quien adaptó el marxismo a las condiciones específicas de Rusia y el gran artífice de la revolución en el año de 1917. Sus orígenes nos remontan al año de 1883 con la creación por parte de Pleganovich de la Unión de la Lucha para la Liberación de esta clase obrera. A este grupo se le unió en 1886 el joven Lenin, y ambos rechazaron del populista de los social revolucionarios
el agrarismo utópico, dando por sentado que la sociedad rusa de finales del siglo XIX era capitalista. Esto como lo podemos decir que pues ellos, tanto Lenin como Pleganovich, buscaban que, bueno, rechazaron al populismo más bien, ¿no? Como lo dice. ¿Esto por qué? Porque ellos buscaban salir adelante con el capitalismo. Decir que el social revolucionario agrario era lo mejor, la clase obrera y los agrarios tenían que tener fuerza sobre ellos. En el congreso clandestino que se celebró en Minsk en el año de 1898, fundaron al Postdor de clara inspiración marxista. Sin embargo, en el segundo congreso, celebrado en Bruselas y Londres en el año de 1903, surgieron dos tendencias enfrentadas, mencheviques y los bolcheviques. Esto que damos a entender que ya empezaban a empezar las riñas entre el Partido Socialdemócrata dentro de ellas, ¿no? Entonces vamos a pasar a ver que en el año de 1903 se reunió clandestinamente el segundo congreso del Postdor. Las primeras sesiones se realizaron en la ciudad de Bruselas, pero ante la inminencia de una intervención policial. Ahí llegaron 43 delegados que se trasladaron a Londres, y durante este congreso el Postdor se separó en dos cámaras. Aquí es donde entramos a detalle con el partido de los bolcheviques y el partido de los mencheviques. Bolcheviques, los más radicales y que fue liderado por Lenin, que eran partidarios del uso de la fuerza para tomar el poder y de la necesidad de imponer una dictadura del proletariado. A ellos, en el año de 1905, en abril, se reunió en Londres el tercer congreso del Postdor. Asistieron 24 delegados en nombre de 20 comités bolcheviques, y esos representantes defendieron la idea de que la revolución solo podía llegar a triunfar bajo la dirección política obrera. Luego de la derrota de la Revolución Rusa en el año de 1905, se reunió en Estocolmo el cuarto Congreso del Postdor, que aprobó la reincorporación de los mencheviques y la reunificación del partido. Con esto podemos ver que ellos mismos hacían sus congresos clandestinamente, ya que como sabíamos el partido trataba de buscar lo mejor, pero con las rencillas empezaron a desmoronarse todos ellos, y buscando distintos puntos de vista, los dos partidos querían lograr algo distinto y a su distinta forma. Podemos decir que también que la disolución por el zar de la Duma o el Congreso en el año de 1907 dio lugar a grandes debates al interior del Postdor. Los mencheviques proclamaron la necesidad de construir un partido legal de masas, mientras que los bolcheviques en cambio consideraron que era necesario preservar la organización clandestina del partido. Estas diferencias dieron lugar a una nueva ruptura, que en el año de 1912. Ese año los bolcheviques decidieron separarse de los mencheviques y publicar el diario Pravda, o La Verdad, para comunicar sus líneas políticas a los trabajadores. Luego de la abdicación del zar en el año de 1917, en febrero, los mencheviques se aliaron con los liberales para apoyar el gobierno provisional que lideraba Kerensky. Los bolcheviques, que fueron ilegalizados por el gobierno provisional, celebraron en la clandestinidad el sexto congreso del Postdor, que hizo un llamamiento a prepararse para la insurrección armada. Bueno, pues tras su caída del gobierno provisional y la toma del poder en octubre de 1917, los bolcheviques decidieron transformar el Postdor en el Partido Comunista de Rusia, que a partir del año 1925 se le dio la denominación oficial del Partido Comunista de la Unión Soviética, más bien conocido como el PEC. Del 1 de marzo al 9 de abril de 1971 tuvo lugar en Moscú el Congreso número 24 del Partido Comunista de la Unión Soviética, en el que asistieron cerca de 5.000 delegados, representando a 14.500.000 militantes, obreros, socialistas de izquierda de 91 países. Lenin es el guía político de la sociedad soviética que conduce al pueblo por una vía justa, por la vía leninística. Los representantes de los partidos comunistas y obreros, así como de los partidos democráticos nacionales y socialistas de izquierda del mundo, fueron unánimes con sus alocuciones.
Revela con honda y satisfacción por los éxitos del Partido Comunista de la Unión Soviética y del pueblo soviético su solidaridad en la lucha común, aprobando la posición de principios de los comunistas soviéticos sobre los problemas fundamentales de la época contemporánea. El Partido Comunista y el Estado Socialista Soviético encontraron la manera más digna y justa de solucionar uno de los problemas más agudos y complejos de la vida social, el problema de las nacionalidades y los grupos étnicos. Con la Declaración de los Derechos de los Pueblos de Rusia, aprobada en los primeros días del poder soviético a iniciativa de Lenin, se proclamaba la igualdad y la soberanía de los pueblos, el derecho a cada uno de ellos a la autodeterminación. El Partido Democrático Constitucional, conocido formalmente como el Partido de la Libertad Popular o informalmente como KD o Cadetes, fue un partido político liberal del Imperio Ruso, formado en 1905. Sus miembros eran llamados cadetes por las siglas KD del nombre del partido. Los escritos de Konstantin Kabelin y Boris Chicherin, tío de Georgi Chicherin, fueron la plataforma teórica que tomó el partido y su líder histórico fue el historiador Pavel Milukov. Los cadetes fueron principalmente apoyados por los sectores profesionales, miembros del Zemstvo, que es una forma de gobierno local, y algunos industriales. El nombre informal de cadetes no debe confundirse con el concepto de cadetes, que hacían referencia a los estudiantes de las escuelas militares de la Rusia imperial.